Muy buenos días, señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida como cada jornada a esta cita que diariamente tenemos con usted y con la actualidad aquí en el Despertar DOR de 12 Radio, un programa que usted ya sabe, sigue siempre puntualmente a través de todas y cada una de las emisoras de 12 Televisión. Nos faltaban muy pocos consejeros para compartir con ellos estas charlas y sobre todo una consellera alicantina. Y es para nosotros, y personalmente también lo reconozco, un placer y un orgullo el compartir la charla de hoy con nuestra invitada, la consellera de Bienestar Social, doña Asunción Sánchez Zaplana. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Y felicidades, porque los presupuestos del señor Moragues, una de las carteras, de las pocas carteras que aumentan presupuestos, es la suya. Bueno, yo creo que, primero, muchas gracias, César. Felicidades a mí, no, felicidades realmente a las personas que se van a ver beneficiadas con el incremento de presupuesto, ese 19%, que se incrementa el presupuesto de un área dedicada a las personas, en este caso el área de bienestar social, de acción social o de servicios sociales. Todas y cada una de las medidas que se aportan o en las que crece este presupuesto van destinadas siempre a alguien, a una persona mayor, a una persona con discapacidad, a un menor, a personas de otros países que también están en situaciones de exclusión social. Todos y cada uno de los incrementos van destinados a aquellos que tienen más necesidades. ¿Y este aumento en el presupuesto a qué se va a destinar, en qué se va a invertir? Bueno, le explico. El aumento del presupuesto de bienestar social se debe a dos razones fundamentales. Una, que se incorpora, como todos saben, y ahora pues lo podemos hablar algo más, se incorpora las aportaciones de los usuarios como una tasa. A raíz de la sentencia del copago de los no dependientes, el Gobierno valenciano, el Consell, estuvo estudiando qué posibles teníamos en este caso y lo que decidimos fue incorporar al presupuesto, para que todos y cada uno de los que reciben servicios puedan hacer su aportación de la misma forma y ya no haya diferencias entre nadie, entre unos y otros, se incorpora la tasa. La tasa quiere decir, no lo van a notar, o sí lo van a notar en beneficio. Porque las personas mayores, en este caso, la aportación que hacen está en torno a los 51 millones de euros. En una parte, los centros que no eran nuestros, los que eran nuestros sí, pero los centros que están gestionados por el tercer sector o por diferentes modalidades, empresa, etcétera, hacían las aportaciones, digamos que se descontaba la aportación porque la hacían directamente a los gestores del servicio. Al realizar ahora el pago a través, o la aportación a través de la propia Generalitat, a través de esta tasa, pues hay un incremento de esos 51 millones de euros, más 11 millones de euros de las personas con discapacidad, para que veamos cuál es realmente el copago, si hablamos ya de ambos temas, y luego crece de manera neta, es decir, nuevo dinero presupuestario para programas también que vamos a ir incorporando, son 71,2 millones de euros. Eso es dinero nuevo presupuestario. El otro, ya les digo, que es un incremento también, evidentemente, que es un dinero que se ingresa en Generalitat, pero igualmente se va a destinar, esos 62 millones van a las personas con discapacidad y dependientes o personas mayores, en este caso, y el resto, los 71 millones, 71,2, 71 millones 200, irán a diferentes programas de todas las áreas, de todas las direcciones generales de la Consellería, que podemos ir explicándolo así. Si hablamos de copago, de tasa, ¿estamos hablando de una otra forma de un impuesto? Bueno, estamos hablando de que, mire, esto es algo complejo, pero yo intento explicarlo en términos muy sencillos. Todas las personas mayores de España han hecho siempre una aportación que ahora se llama copago, pero siempre ha sido el pago por estar en una residencia geriátrica, en un centro de día. Y esto no es algo que ha inventado, en este caso, el Gobierno del Partido Popular, porque en la Comunidad Valenciana hay copago, por mucho que digan otros ahora, por mucho que algunos se apunten ahora a lo que se puede llamar caballo ganador, porque están unas elecciones cerca. Yo creo que hay que ser serios gobernando, y más hoy en día, y decir las cosas como son, y decir las cosas pues de acuerdo a las leyes y a las normas. Desde el año 93 hay copago en la Comunidad Valenciana. El decreto de copago, además, era bueno, pues cuando estaba gobernando yo al Lerma, y bueno, en una época en la que realmente no había discusión sobre si había que realizar copago o no. Se hace un decreto de copago y pagaban las personas mayores y las personas discapacitadas. En el año 95 se suspende la parte que tiene que ver con la discapacidad y se mantiene la parte un mes antes de entrar el gobierno de Eduardo Zaplana entonces, y se mantiene el copago o la aportación de las personas mayores. A nadie le extraña que cuando una persona mayor pide una plaza pública
que pagamos entre todos, porque al final el gobierno valenciano, como cualquier otro gobierno autónomo, como un gobierno local o de una diputación, lo que maneja es dinero público. Y el dinero público es el de todos, es el que todos aportamos a través de los impuestos. Cuando una persona acude a un servicio residencial que es público, va con su pensión y aporta hasta una cantidad y se queda luego con un dinero de bolsillo cuando es en una residencia. En centro de día es diferente y lo podemos explicar. ¿Qué pasaba con las personas con discapacidad? Que menos en Madrid y en Valencia, por esta, como les he dicho, suspensión o derogación de la parte de la discapacidad, y repito, fue el Partido Socialista quien en el año 93 puso por primera vez el copago, en el resto de las comunidades autónomas sí que había copago en discapacidad. ¿Qué sucede? Que ante la aprobación de la ley de la dependencia se entiende como dependientes personas mayores o personas con discapacidad. La ley de la dependencia no distingue, en este caso unifica. Si usted es una persona mayor y necesita un servicio y pide un servicio público, aporta, y aparte de esto no lo dije yo, lo dijo el ministro Caldera, por ejemplo, en aquellos tiempos, aporta la parte que le corresponde de su pensión individual. Nosotros en ningún momento hemos introducido el patrimonio y en ningún momento hemos tocado la renta familiar. Estamos hablando de la renta individual de las personas. Esta ley de la dependencia, cuando iguala, como le digo, a personas con discapacidad y a personas mayores, lo que está diciendo es que por los servicios públicos hay que hacer una aportación en función de la capacidad individual de cada uno. No vamos a pedir que la familia pague de más. De hecho, en el caso de personas con discapacidad, en los centros se hacía lo que llaman los usuarios, en este caso, aportaciones familiares. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues hacer una serie de propuestas. Desde que yo me incorporé, va a hacer ahora 2 años, dentro de poco tiempo, el 6 de diciembre, hemos establecido mesas de diálogo, hemos establecido mesas técnicas. Es cierto que se recurrió la parte del decreto que tenía que ver con los no dependientes, que afectaba a 2.400 personas mayores y a 700 personas con discapacidad. Lo digo porque quizás hoy mismo veamos algún tipo de manifestación en la calle y es bueno dimensionar las cosas, como le decía. Estamos hablando de que el decreto de copago que se anuló afecta a 700 personas con discapacidad de 7.000. Y si ponemos también a los menores en estos números, a 8.800 personas. Por aquello de que se ha dicho, se anuló el copago, la sentencia, el gobierno valenciano, pues no. Nada más lejos de la realidad. Era un decreto que afectaba a personas no dependientes, de las cuales la mayoría eran personas mayores, y el gobierno valenciano recurre en casación porque nosotros tenemos que seguir dando garantías jurídicas y tenemos que seguir dando normalidad. Tenemos que llegar hasta el 1 de enero, nosotros hemos entendido, porque además en buena lid nosotros entendemos que se puede hacer, y al mismo tiempo, efectivamente, lo que hacemos es hacer caso de lo que dice la sentencia. La sentencia dice que los servicios sociales, los servicios a las personas son servicios públicos, y lo que hacemos, que además hay que esa aportación de las personas que reciben el servicio se puede hacer y hay que hacerla vía tasa, es decir, es la administración la recaudadora, no son los centros, esa es la diferencia. Nosotros vamos a seguir haciendo eso, vía tasa. ¿Qué van a notar nuestros mayores? Pues van a notar el 1 de enero de 2015 que pagan menos por sus servicios residenciales y por sus servicios de centro de día. Y es que esto me preocupa mucho porque nadie lo está diciendo. Nosotros, como responsables políticos y como personas que en este caso, en mi caso y en el caso del presidente de la Generalitat, que es quien ha querido realmente que este presupuesto tenga esta envergadura y tenga este crecimiento del 19%, de más del 12% en neto, vaya en beneficio de las personas. Por eso nosotros el 1 de enero lo que vamos a hacer es que las personas mayores van a tener más dinero de bolsillo. Van a llegar hasta 176 euros al mes de dinero de bolsillo. Van a ver incrementados en más de 60 euros al mes de las pesetas, 10.000 de las antiguas pesetas, ese dinero. De la misma forma, las personas con discapacidad que están en servicios residenciales se incrementa también hasta 215 euros porque entendíamos que era una reivindicación justa. Quizás no hemos sabido explicarlo bien o quizás no está llegando ese mensaje a la ciudadanía, pero es muy importante que las personas sepan que cuando ponemos en marcha la tasa, lo que van a recibir es un beneficio. Los mayores ya estaban pagando. Las personas con discapacidad, en función del centro en el que estaban o en función de diferentes tipologías y servicios, reciben atención residencial o de centro de día. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que esa atención residencial, que de ese dinero de bolsillo incrementado, insisto, el 1 de enero, y al mismo tiempo las personas que están en centro de día o en centro ocupacional, por debajo de 532 euros, que es el IPREM, no van a pagar nada.
Como neófito, ¿esto se lo han explicado también a la oposición? Lo digo porque, menos el señor Bellver, que es el único que confiaba en que se fuera a utilizar bien y de forma correcta todo el presupuesto, daba igual, soy Izquierda Unida o Compromís, todos decían, veremos si acaso, si se puede llegar este dinero a cobrar de verdad, si se puede llegar a bueno, emplear. de hecho, vamos a ver, el dinero que están pagando las personas que están en residencias no es que sea esos 51 millones, es que nosotros tenemos que incrementar, al haber hecho mejoras, al incorporar mejoras vía tasa en este caso y además una modificación de la orden, lo que hacemos es poner más dinero de todos para las plazas de residencia, para las plazas de centro de día. En total, entre 9 y 10 millones de euros. Para que cada persona note en su bolsillo ese incremento, esa diferencia de dinero de bolsillo es lo que les queda al mes las personas que viven en una residencia. Entendemos que son personas y sabemos que son personas que están atendidas 24 horas al día, 365 días al año. Es decir, están atendidas en todas sus necesidades. En principio, el dinero que queda es para gastos personales y esto no es una cosa ni del gobierno valenciano ni que haya inventado el Consejo del presidente Fabra, ni muchísimo menos. Porque en todas las comunidades autónomas, por la ley de la dependencia y por decretos y normas anteriores, se está realizando esa aportación y, como digo, cuando pensamos en una persona mayor lo entendemos perfectamente, pues hablamos de lo mismo. Hablamos de plazas públicas. Yo ahora estoy escuchando que si somos muy agresivos con el copago, que si cuando lleguen otros lo quitarán. Pues mire, yo le digo, donde están gobernando hay copago, y hay copago bastante más alto que el que ha puesto la Comunidad Autónoma Valenciana, porque se paga un tanto por ciento de la renta, tengas la renta que tengas. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Solo pagan el 90% aquellas rentas más altas, y se lo voy a explicar. De 7.000 resoluciones que salieron de personas con discapacidad, ¿cuántas diría usted que pagan el 90%? Lo digo por todo lo que se articuló en torno a este copago, que parecía que todo el mundo pagaba el 90%. Eso es que tiene que ser una cifra muy alta o muy baja. No sé, piénselo usted. ¿Me voy por la baja? A ver, de 7.000. ¿700? 155. 155 personas pagaban el 90%. El 90% porque al final, a ver de qué estamos hablando, el 90% suelen ser personas que tienen rentas por encima de 26.600 euros al año en su renta y que están viviendo en una plaza pública. Esas son las personas que aportan el 90%. Lo que propone el Gobierno valenciano, por ejemplo, para muchos de los chicos que están en un centro ocupacional, y de hecho yo ayer, el domingo vivía un caso de una persona mayor que me paraba en un pueblo y me decía, ¿eres de la Generalitat? Y yo, sí. Y me decía, pues muchas gracias. Y digo, bueno, debe ser de los pocos que me da las gracias. Digo, ¿por qué me da usted las gracias? Dice, porque yo estaba en un centro de día, antes pagaba, y desde que se ha puesto la norma de que no se paga por debajo de 532 euros, este señor tenía una no contributiva, una pensión muy baja, ya no pagaba. ¿Quién está hablando de las personas que no tienen que realizar ninguna aportación? ¿Quién habla de esas personas? Por ejemplo, en el decreto anulado por el TSJ hay 1.632 personas con discapacidad. Yo siempre digo 700. ¿Por qué? Porque el resto no pagan. El resto, afectadas por este decreto, más de 700 personas, tenían copago cero. Cerca de 800 personas tienen copago cero. Los 1.800 niños, bueno, plazas subvencionadas serán unas 1.460, que están en atención temprana, son los niños, por ejemplo, que son derivados de las unidades de neonatología, de pediatría, de 0 a 6 años, porque además en la Comunidad Valenciana no es de 0 a 3, es de 0 a 6 años, su copago es cero. Y a veces me dicen, pero es que Suni, nosotros en algunos centros tenemos que realizar aportaciones, en eso es en lo que estamos trabajando. Si algún centro hace alguna mejora respecto a la plaza pública, bueno, pues eso ya es una cuestión a explicarlo y a hablarlo, pero los papás, los padres tienen que saber que la atención temprana, y no me cansaré de repetirlo, es gratuita en la Comunidad Valenciana. Otra cosa es que tú decidas, como puedes decidir con una persona mayor, tú puedes decidir con tu pensión irte a una residencia pública, a una residencia privada o quedarte en casa. Pues tú puedes decidir con tu hijo llevarlo a un recurso público o a un recurso privado. Los recursos públicos, cuando son derivados desde los hospitales o desde los servicios sociales, son gratuitos en atención temprana. Las personas que están en centro de día o en centro ocupacional y que tienen una no contributiva o tienen por debajo de 532 euros, con las mejoras que hemos propuesto, esto ya estaba, pero con las mejoras que hemos propuesto además, pagan cero.
Nadie está defendiendo a las personas que copagan cero, que no tienen que hacer aportación, porque entendemos que sus rentas son muy bajas. En cambio, en otras comunidades autónomas gobernadas, en este caso por partidos de izquierda, que dicen que son solidarios y además se puede demostrar porque ahí están las órdenes, ahí están los decretos de precios públicos y ahí están los números. Es verdad, las rentas más altas pagan un poco menos, pero a cambio, las rentas más altas, fíjese, estamos hablando de que un Partido Popular, un gobierno, el gobierno del presidente Fabra, lo que propone es proteger y defender a las rentas más bajas. Y en cambio, las rentas más altas que sean las que más aporten. ¿Es aquello de quien más tiene más paga? O sea, lo que se dijo cuando se aprobó la ley de la dependencia, lo que está en este caso apoyando y lo que está proponiendo el gobierno del presidente Fabra es lo que otros dicen que no hay que hacer. Con lo cual, creo que estamos de nuevo utilizando la demagogia, intentando confundir. A mucha gente puede no interesarle, pero mire, mi obligación y la obligación del gobierno valenciano en este caso es defender a las personas que más lo necesitan. Y por eso, porque creemos en eso, porque creemos que todas las personas que no tienen que hacer aportación tienen que saberlo y tienen que recibirlo y tienen que tener esa resolución administrativa. Otra cosa es que hay que seguir trabajando para efectivamente pues esa dispersión que puede haber sobre todo en el sector de la discapacidad o esa dificultad para que lleguen los mensajes claros, pues esforzarnos todavía. Yo seguiré esforzándome hasta el último día. ¿A cuánta gente le da servicio? ¿A cuántos valencianos llega la Consellería de Bienestar Social? Bueno, es un número un poco difícil. Alguna vez me han hecho esta pregunta y he calculado por encima porque es un poco complicado, pero con las aportaciones que se hacen de ayudas, con las plazas públicas de residencia de personas mayores, de residencia de discapacidad, los centros de enfermos, de nosotros dependen también todos los centros de enfermos mentales, los CRIS, también de enfermedad mental, los centros de día también de enfermedad mental. Por cierto, y voy a hacer un paréntesis, en un CRIS, centro, lo digo por alguna noticia que he leído también, tampoco se paga. Usted puede ir apuntando todo lo que no se paga en la Comunidad Valenciana. No se paga en el CRIS, no se paga en la atención temprana, no se paga en centro de día y en centro ocupacional por debajo de 532 euros. Lo digo para que dimensionemos de qué estamos hablando en el copago. Pero en general, luego menores, víctimas de violencia y mujeres en situación de exclusión social, yo le diría que unas 150.000 personas fácil. Y son más porque, claro, 150.000 en atención directa. Eso quitando la atención diaria de los centros sociales, hablando de dependencia, de plazas nuestras, etcétera. Pero si pensamos, por ejemplo, en los programas de envejecimiento activo, y ahí pues está desde menjar a casa, mayor a casa, vacaciones sociales, coneix la teua comunitat, no estés solo en Navidad, y envejecimiento activo. Ayer estábamos en un acto en Benidorm con aproximadamente 1000 personas mayores que organizaba la UDP, la Unión Democrática de Pensionistas de la provincia de Alicante, y nosotros tenemos una línea de 1,5 millones de euros para apoyar todos los programas de envejecimiento activo. En los CEAN de la Comunidad Valenciana, pues es que pueden participar otras, además de estas 150 que le digo de atención directa, otras 90, 100.000 personas en los 34 CEANs, porque hay muchos talleres en marcha, hay fisioterapia, hay podología, hay un montón de servicios. Entonces, entre una cosa y otra, 300.000 personas fácil, sí. ¿Y falta algo más en materia de bienestar social en la comunidad? Siempre, don César, siempre, siempre. ¿Qué falta? En materia de bienestar social, nunca vamos a poder decir que hemos finalizado nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque siempre habrá una persona mayor que nos necesite. Siempre habrá, y lo saben bien los trabajadores sociales y los profesionales para los que he tenido siempre el mayor respeto, siempre. Desde que empecé a trabajar en servicios sociales he aprendido mucho de todos los profesionales, de todos los ámbitos del campo de lo social, de servicios sociales. Siempre habrá una persona mayor, siempre habrá un niño o niña en una situación de exclusión social, siempre habrá una mujer a la que no hemos llegado porque no ha presentado una denuncia y que es víctima de violencia. Por eso es muy difícil. ¿Dónde le ponemos los límites a servicios sociales? Servicios sociales podemos seguir trabajando y presupuestando bueno, pues, sin un límite, como le decía, pero sí que es verdad que yo creo, y yo lo he vivido en los últimos 15 años, quizás hablaríamos de los últimos 20 años, que hemos pasado de unos servicios sociales de los años pues, 90, de finales de los 80, principios de los 90, mucho menos profesionalizados,
unos servicios sociales que venían de la antigua beneficencia, que no estaban estructurados, que bueno, pues gracias a, como le digo, al trabajo de muchos y al esfuerzo también bueno, pues de muchos dirigentes, y yo digo siempre de todos los signos políticos, porque hay que decirlo así, porque en servicios sociales nos tendríamos que poner de acuerdo, como en otras muchas cosas, y yo creo que nos lo agradecería la ciudadanía, porque al final los servicios sociales tienen que atender a las personas, en una parte a las personas que más lo necesitan y en otra parte, por ejemplo, como le he contado, los programas de envejecimiento activo, aquellos que están en casa pero que necesitan o que quieren tener un ocio saludable, una cultura y bueno, pues en este caso un trabajo de las personas mayores a través de las asociaciones o un trabajo con las asociaciones de familia o de inmigrantes, que esa es la parte más nuestra, o voluntariado, que no le he hablado nada de voluntariado, o al Instituto Valenciano de la Juventud, del que tampoco le he hablado, pero claro, al final, los servicios sociales, lo que son ahora, no tienen nada que ver con lo que eran hace 20 años. ¿Tienen límite los servicios sociales? No. ¿Han crecido? Muchísimo. ¿Están bien estructurados? Yo creo que sí. Pero yo sí que creo que al final, en servicios sociales, en bienestar social, nos deberíamos de poner de acuerdo porque iría en beneficio de los que reciben ese servicio. ¿Y por qué no llega a ese acuerdo? Yo creo que, pues porque a veces no interesa, es muy fácil manipular a la opinión pública en materia de servicios sociales. Lo estamos viendo con el tema del copago. Hay gente que dice, cuando yo llegue, quitaré el copago. Y entonces la pregunta es, igual que en las comunidades autónomas donde gobiernan en coalición muchos partidos de izquierda, ¿es que en esas comunidades autónomas no hay copago? No es verdad. En todas las comunidades autónomas. Porque además no podría ser de otra forma. ¿Usted se imagina que las puertas de las residencias las abriéramos porque dijéramos, no paga nadie? Entonces, las personas mayores cogerían, irían a las residencias, no habría plazas para todos, evidentemente, el sistema no tiene ninguna sostenibilidad, la propia ley de la dependencia lo recoge. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Abrimos las puertas de todos los servicios públicos, decimos no pasa nada, que entre quien quiera, sin ningún tipo de control, no, entran con una derivación, vale, una derivación. ¿Y cómo hacemos que ese servicio sea sostenible? ¿Cómo hacemos nuevas residencias? ¿Cómo se incorporan nuevas personas? Porque claro, llega un momento en que colapsa el servicio público, porque el decir que los servicios sociales son gratuitos, sí, los servicios sociales son gratuitos en una parte, porque en España hay dos leyes que yo sepa que garantizan la sanidad y la educación. Luego está la seguridad social y el cuarto pilar que se ha hablado siempre del estado de bienestar se estructura a través de las comunidades autónomas, de leyes autonómicas de servicios sociales. No se hace de otra forma. Y la única ley que iguala a todos los ciudadanos españoles es la ley de la dependencia. Y la ley de la dependencia, siento ser un poco técnica en este sentido, en su artículo 33 recoge la aportación de los usuarios, algo que se está haciendo de manera normalizada, de manera reglada, ajustada, sin ningún tipo de complicación en personas mayores. Yo no acabo de entender, don César, por qué al final, cuando el Gobierno valenciano hace lo que dice la ley, que propuso el Partido Socialista, donde el propio ministro Caldera decía, quien más tiene más paga, y se lo puedo demostrar cuando quiera, y si no se meten en internet y lo ven, cuando el Gobierno valenciano le toca gestionar, en este caso, lo que era una ley aportada o propuesta en este caso por el Partido Socialista, entonces decimos, no, voy a quitar el copago. Entonces, ¿para qué haces una ley donde dices que hay copago? Entonces, porque tú en el año 93, tu gobierno del Partido Socialista, en ese momento con Joan Lerma a la cabeza, pones un decreto, apruebas un decreto de precios públicos, el mismo decreto que ahora en una parte se deroga. No lo acabo de entender. Entonces, por ejemplo, y desde la más absoluta inocencia, si por ejemplo mañana todos los valencianos tuviésemos una paga vitalicia de 600 euros, ¿esto se arreglaría? No. No. ¿Por? Pues es muy fácil. Primero, yo no creo que todos los valencianos vayamos a tener nunca una paga vitalicia de 600 euros, porque la primera pregunta que yo me hago es ¿quién paga esa paga? Es decir, una paga vitalicia, ¿por qué y para qué? Dejamos de trabajar, porque dejamos de trabajar, como le digo, porque me lo merezco, o ¿por qué? Porque claro, el decir que todo el mundo va a tener una paga y que no va a haber problema, mire, es que ese no es el secreto del éxito. El secreto del éxito es el esfuerzo, el trabajo, el compromiso. Evidentemente, no solo los servicios sociales, los servicios de empleo, los municipios, las diputaciones, las organizaciones del tercer sector, porque si esto funciona, si este país funciona, es gracias, y lo digo alto y claro, a las familias españolas. No nos equivoquemos.
Aquí quien más ha hecho por España son, en una parte, las personas mayores que siguen cuidando a los nietos, ayudando a los hijos, estructurando nuestra sociedad, el resto de la familia, por supuesto, porque somos un país en eso diferente a los países anglosajones, seremos una democracia más joven. Estaremos menos consolidados como democracia, pero desde luego nuestra estructura social, nuestra estructura familiar no la tiene nadie. Eso en primer lugar. Luego, como le he dicho, el crecimiento de los servicios públicos de una manera ordenada, de una manera estructurada, con palabras sobre la mesa que para mí son fundamentales, y como no las pongamos en marcha, jamás nos entenderemos, que son coordinación y colaboración y entendimiento. Aquí no hay interés en hacer nada malo para nadie. Yo no quiero, no creo que ningún gobierno, en este caso ninguna comunidad autónoma, ni ningún municipio, ni ninguna diputación, ponga en marcha, gobierne quien gobierne, un programa para hacer daño a la ciudadanía o para hacer daño, como dicen, a las personas dependientes. Al final esto es una cuestión de orden y de estructura. Esto funciona gracias a las familias, esto funciona gracias al esfuerzo de muchos, esto funciona porque las personas trabajan, porque las personas tienen un empleo y contribuyen con unos impuestos. Si al final esto es tan fácil como, no se preocupe usted, va a tener una pensión en casa de 600 euros. ¿En base a? ¿Quién va a pagar esa pensión? Porque esto de que subiremos los impuestos, ¿a quién? ¿Otra vez a la clase media? ¿Y de dónde? No, claro, pero es que a mí me gustaría saber cómo se hace eso. Entonces, fíjese, yo le voy a hacer un ejercicio intelectual. Dice usted, todos tenemos 600 euros. Confío mucho, pero bueno, dígame. Confío mucho siempre en usted, don César. Y luego me voy a una plaza pública. Yo voy cobrando ese dinero y luego me voy a una plaza pública. Los 600 euros se quedan en casa y yo me voy a una plaza pública de atención. ¿Es eso lo que estamos diciendo? Porque hablamos de las dos cosas, de tener un salario de por vida y al mismo tiempo de que no va a existir copago de los servicios públicos, de los servicios personales. Esa es la diferencia. Servicios personales que yo recibo. Cuando yo soy derivado o yo pido una plaza pública de residencia, por ejemplo, geriátrica, yo me voy a la residencia geriátrica, o la persona mayor en este caso se va a la residencia geriátrica a recibir una serie de servicios que contribuimos entre todos a ellos, porque entendemos que esa persona los necesita. Igual otra no, porque está fenomenal. Ayer estuve visitando una residencia en Benidorm y hay toda tipología de personas mayores, desde las personas que tienen, podríamos decir, más grado de dependencia, o que antes eran personas que estaban en una situación más de invalidez, por decirlo de esta forma, y personas que, que pueden todavía seguir saliendo de la residencia, pero es que están solas o es que tienen un proceso de enfermedad que no tienen que les cuide, pues una diabetes, una celiaquía, necesitando una plaza pública. Claro, esas personas mayores llevan muchos años haciendo una contribución a las plazas que reciben. ¿Queremos desmontar eso en este momento? Eso es lo que estamos diciendo. A los jóvenes les decimos, no os preocuparos, que tendréis una paga, pase lo que pase. Y luego, esa paga no la vais a emplear en los servicios que recibís. Pues yo ese discurso me parece muy peligroso. Me quedan 3 minutos. Vaya. Para acabar, y la verdad que podríamos continuar comentando muchas cosas. Simplemente, ¿cómo hace también para estar allá donde la llaman, allá donde la necesitan? ¿Cuántos kilómetros ha podido recorrer en la Comunidad Valenciana en los últimos 2 años? Pues yo creo que unos 210.000 aproximadamente, 220.000, más o menos. Casi tantos como dependientes, como personas a las que sí. daba prestación. Es que hay 542 pueblos en la Comunidad Valenciana, más de 5 millones de personas, más de 900.000 personas mayores y muchos colectivos a los que atender. Sí, bueno, es verdad que me gusta estar cerca de la gente, eso me ha gustado siempre. ¿Se acuerda de Alicante? Mucho, es mi ciudad. ¿Y cómo ve ahora Alicante? Pues y sobre todo el ayuntamiento. Yo la ciudad la veo como siempre. Mire, esta pregunta me la han hecho muchas veces y yo pongo un ejemplo muy reciente, porque además creo que da una idea de quién es Alicante. Bueno, ayer mismo que estuvo aquí Su Majestad el Rey en el Congreso o en las jornadas de empresa familiar, y no hace más de 15 días, Alicante tiene un aspecto magnífico. Lo digo porque quizás ahora a través de, de los medios o de otras circunstancias se intenta trasladar una imagen de Alicante que no es. Me estoy refiriendo a la Volvo Ocean Race. La Volvo dio una imagen a, yo diría 300 millones, pero ahí como no soy comunicadora, pues no sé cuántos millones de personas se ha llegado a través de la Volvo, pero la imagen, más de 300.000 visitantes en la semana que duró, hasta la salida de la Volvo.
Un Vilas que estuvo, vamos, solicitado, no, como dicen los jóvenes, lo siguiente. Unas retransmisiones de medios de comunicación, creo que estaban acreditados más de 300 periodistas de todo el mundo y una imagen de la ciudad que es la de verdad. Alicante es una ciudad turística, Alicante es una ciudad de servicios, Alicante es una ciudad que podrá tener problemas unos u otros, cada ciudad tiene sus problemas y estamos viendo que el caso de Alicante, de que pueda tener pues, determinadas circunstancias que puedan hacer que sea más complicado, no hace que la ciudad sea peor ni muchísimo menos. La ciudad sigue en marcha, la ciudad se trabaja, la ciudad entre todos, entre la Generalitat, entre el Ayuntamiento, los servicios municipales siguen funcionando perfectamente. Lo que pasa es que igual pues, interesa a algunos trasladar una imagen de caos que para mí no es real. La última. A ver. Mayo de 2015, ¿le gustaría continuar en Valencia o venirse a Alicante? A mí me gustaría seguir lo que le he dicho al principio de la entrevista y esa es una cosa que sí que tengo muy clara. Me gustaría seguir siempre al servicio de las personas. Es verdad que yo me he centrado en los 15 años, 16 que llevaré entonces, 15 y medio en este momento, en servicios sociales, en una parte, como usted conoce bien, también en medio ambiente, pues un poco más por mi formación científica, pero es cierto que yo por lo que apostaría siempre pues, a estar al lado y si puede ser de los que más lo necesitan. Consellera, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, don César, a usted. Y a usted también, gracias como siempre. Volvemos mañana a la hora de cada día, a partir de las 9. Gracias y hasta mañana.